del material de polígonos, vamos entonces a retomar de ángulos en la circunferencia, que es lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿ya? Entonces, déjenme abrir el archivo para que repasemos. Chiquillos, recuerden que una circunferencia es un conjunto infinito de puntos, ¿ya? Donde todos los puntos están a la misma distancia del centro, ¿ya? Acuérdense que cuando hablamos de la circunferencia hablamos de la línea, ¿ya? Que está en azul, y el círculo es la región interior. Cuando hablamos de cualquier triángulo que esté formado por radios, ustedes tienen que acordarse que los radios siempre son iguales. Por lo tanto, siempre por lo menos se va a generar ahí un triángulo que sea isósceles, ¿ya? Y recuerden que cuando estemos hablando de un triángulo de tipo isósceles, es muy importante, pero muy importante que ustedes marquen que los ángulos basales son iguales, ¿ya? Entonces, siempre en un triángulo isósceles, si tenemos dos lados iguales, tenemos dos ángulos basales iguales. Ahora, si llegáramos a tener los tres lados iguales al radio, claramente eso va a ser un triángulo de tipo equilátero, ¿ya? Pero siempre marcar esa información. Cualquier triángulo que usted visualice que esté formado por dos radios, ojo, es por lo menos isósceles, ¿ya? Después, le pusimos nombres a los ángulos. Recordar que cada ángulo tiene un teorema asociado, por lo tanto, si ustedes no se aprenden el nombre del ángulo, menos se van a aprender el teorema. Por lo tanto, es importante que aprendan a cómo se llaman los ángulos, ¿ya? Ahí tenemos un ángulo del centro, tiene su vértice en el centro, y siempre van a mirar su arco, porque hay una relación entre el arco y la medida del ángulo. Aquí tenemos el ángulo inscrito, que tiene su vértice sobre la circunferencia, y también vamos a marcar su arco, porque acuérdense que la clave para resolver los ejercicios aquí es mirar ángulo y arco. Aquí tenemos una tangente, recuerden que una tangente es una línea que toca la circunferencia en un punto, y una cuerda, ¿ya? Entonces es importante que una cuerda y una secante, y una tangente, una cuerda y una tangente determinan un ángulo semiinscrito. Ese ángulo semiinscrito también abraza un arco, ¿ya? Y después vamos a repasar el teorema de cuál es la medida de ese ángulo en relación a su arco, ¿ya? Y luego tenemos el ángulo exterior, ¿ya? Que cualquier ángulo que tenga su vértice fuera de la circunferencia es un ángulo exterior. Y para calcularlo vamos a trabajar tomando en cuenta los arcos. Aquí tenemos el arco AB y el arco CD. Entonces siempre relacionar ángulo con arco. Y luego, cuando tenemos un ángulo interior, que es el que se da por la intersección de estas dos cuerdas, ¿ya? Importante, esos dos ángulos que estoy marcando ahí son de igual medida, ¿ya? Este ángulo es igual con ese porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Ahora, eso no implica que ese arco sea de igual medida que ese. Va a ser importante las medidas de esos arcos para poder calcular el ángulo alfa, ¿ya? Entonces ahí tenemos ángulo del centro, ángulo inscrito, semiinscrito, exterior e interior. Acuérdense que si no se aprenden los nombres, ¿cómo se van a aprender el teorema? ¿Ya? Por lo tanto, por eso es súper importante que ustedes tengan en consideración los nombres, porque si no, ni una posibilidad. Ya, entonces, después dijimos que teníamos aquí el teorema número 1, donde hablábamos del ángulo inscrito, y el ángulo del centro, cuando abrazaban el mismo arco, se producía esta relación. Siempre el ángulo inscrito, el ángulo del centro, cuando abrazan el mismo arco, podemos decir que el ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito, ¿ya? Y además siempre el ángulo del centro mide lo mismo que su arco, y el ángulo inscrito siempre va a medir la mitad de lo que mide su arco, ¿ya? Es decir, si este arco, por ejemplo, mide 100, este va a medir ángulo del centro 100 y este va a medir 50. Entonces siempre esa es la relación entre ángulo inscrito y ángulo del centro, siempre y cuando abracen el mismo arco. Esa es la condición, ¿ya? Después vimos el teorema de las cuerdas paralelas. Cuerdas paralelas dejan entre ellas arcos congruentes. Eso significa que el arco de B es igual al arco CA, ¿ya? Y vimos la explicación también en clases del por qué. Después
Vimos teorema 3. Los ángulos inscritos que abrazan el mismo arco siempre tienen igual medida, ¿ya? Entonces, siempre que los ángulos inscritos abrazan el mismo arco, acuérdense que siempre los ángulos inscritos miden la mitad de lo que mide su arco. Por lo tanto, siempre esa relación. Entonces, tienen que estar mirando siempre ángulo con arco. Después, teorema 4. Ángulo inscrito que abrace un diámetro o una semicircunferencia siempre tiene que ser un ángulo recto. ¿Por qué? Porque este arco tiene que medir 180 grados si es un semicírculo. Acuérdense que el ángulo inscrito siempre mide la mitad de lo que mide su arco, ¿ya? Por esa razón, todo ángulo inscrito que abrace un diámetro o que abrace un semicírculo tiene que medir 90 grados. Después, tenemos el teorema del cuadrilátero inscrito. Dijimos que todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos suman 180. ¿Ya? Ahí dimos la explicación. Dijimos que en todo cuadrilátero inscrito, acuérdense que inscrito significa que tiene los 4 vértices sobre la circunferencia, ¿ya? Los ángulos opuestos suman 180, ¿ya? Y la explicación tiene que ver por esos arcos, ¿ya? Acuérdense que esos arcos van a sumar 360, por lo tanto alfa más gamma tendría que sumar 180. ¿Ya? Ahora, siempre que ustedes tengan un radio y una tangente que hagan contacto de manera perpendicular, siempre ese radio con esa tangente, si hacen contacto justo en el punto de tangencia, se forma ahí un ángulo recto. ¿Ya? Al final vamos a repasar el resumen que tenemos y vamos a hacer algunos ejemplos. Acá, teorema 7. Siempre que ustedes tengan un ángulo semi-inscrito, acuérdense que el semi-inscrito se da por una tangente y una cuerda, ¿ya? Ahí está el ángulo semi-inscrito alfa. Entonces, ¿qué pasa? El ángulo semi-inscrito siempre va a medir lo mismo que el ángulo inscrito cuando abrazan el mismo arco. Fíjese que ahí tenemos el ángulo BEC, que es el ángulo inscrito, el BEC, y el ABC. Entonces, siempre el ángulo inscrito con el semi-inscrito se abrazan el mismo arco, fíjense que abrazan ambos el arco CD, entonces tienen igual medida. Y por otra parte, ambos también, además de tener igual medida, siempre miden la mitad de lo que mide su arco, o sea, el ángulo inscrito y el semi-inscrito, ¿ya? Siempre van a medir la mitad del arco. En este caso tiene que ser el arco BC, no puse el arco AB, el arco BC. Ahí sí, lo vamos a corregir. ¿Ya? Eso más. Seguimos. Y llegamos al teorema 8 y 9, creo que aquí quedamos la clase anterior, que dice que cuando ustedes quieran calcular la medida de un ángulo interior, siempre se van a fijar en los arcos. Fíjense que estos ángulos son opuestos por el vértice, pero si bien esos ángulos son iguales, los arcos no necesariamente lo son, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder calcular ese ángulo alfa, vamos a sumar los dos arcos y vamos a dividir por 2. Es decir, la medida del ángulo interior es siempre la semisuma de los arcos que abrazan, ¿ya? Y lo mismo pasa que si quiero calcular este ángulo y este ángulo, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer con la suma de estos dos, porque beta con alfa tienen que sumar 180, porque están sobre la misma línea recta, o también puedo usar los arcos. Déjenme borrar aquí. Si yo quiero calcular la medida de este ángulo, así que se me perdió el lápiz. No, este le vamos a llamar beta. Entonces, si yo quiero calcular la medida de ese ángulo o de ese, que son iguales, necesito saber cuánto mide ese arco y dividirlo por 2, ¿ya? Pero también puedo calcular el valor de alfa y ver lo que me falta para completar los 180. Cualquiera de las dos opciones es una buena opción. Y luego calcular la medida del ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos, ¿ya? Entonces, es bien fácil acordarse, el ángulo interior es la semisuma de los arcos y el ángulo exterior es la semidiferencia. Ahora, siempre la semidiferencia es el arco mayor menos el arco menor, porque si no la diferencia nos va a quedar negativa, ¿ya? Entonces, siempre es arco mayor menos arco menor dividido en 2, ¿ya? Ahora, ¿por qué podemos usar el teorema del ángulo interior? Miren, por lo siguiente, porque ese ángulo alfa se da por la intersección de dos cuerdas.
Ese es un ángulo interior porque está dentro de la circunferencia. Y vamos a explicar por qué se puede usar esto de que el ángulo interior es la semisuma de los arcos. Fíjese que aquí, claramente, estos ángulos que se producen al trazar esas cuerdas son ángulos inscritos que abrazan el mismo arco. Y si abrazan el mismo arco, esos ángulos tienen igual medida. Lo mismo pasa con estos dos ángulos que están, bueno, y vamos a marcar el arco, acuérdense que el ángulo inscrito siempre mide la mitad de lo que mide su arco. Y luego vamos a marcar estos dos ángulos que claramente abrazan el mismo arco, fíjense. Entonces le vamos a llamar épsilon y el arco va a ser 2 épsilon, ¿ya? Entonces, si ustedes ahora se concentran en este triángulo EAC, este que voy a marcar aquí, el ángulo alfa es un ángulo exterior en ese triángulo EAC. Entonces, el ángulo exterior siempre es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces, ángulo exterior equivalente a beta más épsilon. Y resulta que el ángulo épsilon es un ángulo inscrito y siempre mide la mitad de lo que mide su arco. Entonces, yo puedo decir que el ángulo épsilon es la mitad del arco BA. Y puedo decir que el ángulo beta, que también es un ángulo inscrito y mide la mitad de lo que mide su arco, porque ese es el arco que abraza, entonces puedo decir que beta es la mitad del arco CD. Y luego conservo el denominador y sumo los numeradores. Y ahí me queda que el ángulo interior es la semisuma de los arcos, ¿ya? Entonces, en el fondo, la explicación de esos teoremas, en el fondo, son puros triángulos, ¿ya? Son teoremas de triángulos. Ahora, el ángulo exterior, la explicación por qué es la semidiferencia de los arcos es bastante sencilla también. Si trazamos esa línea, que es una cuerda, vamos a construir este ángulo inscrito que le vamos a llamar épsilon y vamos a marcar este ángulo alfa. Resulta que ese ángulo alfa en el triángulo BPD es un ángulo exterior y el ángulo exterior también es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces, si ustedes despejan beta, que es el ángulo exterior, y luego dejamos beta como alfa menos épsilon, bueno, nosotros sabemos que alfa es un ángulo inscrito y mide la mitad de lo que mide su arco. Por lo tanto, vamos a decir que alfa es C menos D partido en 2, o sea, perdón, CD partido en 2, y el ángulo épsilon también es un ángulo inscrito en la circunferencia y abraza este arco. Entonces, el ángulo épsilon es la mitad del arco AB. Parece que siempre el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide su arco. Y ahí restamos, conservamos el denominador y me queda que el ángulo exterior en una circunferencia siempre es la semidiferencia de los arcos. Arco mayor menos el arco menor dividido en 2. ¿Ya? Ya, aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjese que me están preguntando por la medida del ángulo X, que es un ángulo interior. Pero lo que pasa es que me están dando el arco AB y el arco CD. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como no me están dando ese arco ni este, lo que vamos a hacer es calcular primero la medida de este que está aquí, que le vamos a llamar I. Entonces, vamos a calcular la medida de ese ángulo interior y después calculamos el X como lo que nos falta para completar los 180, porque son ángulos que están sobre la misma línea recta, el X con el Y. Entonces, vamos a calcular la medida de ese ángulo I como la semisuma de los arcos. Y luego, teniendo la medida de I, que es 65, entonces lo que nos falta para completar aquí de 65 grados para completar los 180 claramente es ahí 115. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Todo bien? Sí, profe. Seguimos. Aquí tenemos un ángulo exterior, ¿ya? Siempre que ustedes tengan un ángulo que su vértice esté fuera de la circunferencia, entonces ángulo exterior. Y vamos a calcularlo como, como la semidiferencia de los arcos, ¿ya? Ahora, a mí no me están preguntando por la medida del ángulo exterior, de hecho me la están dando, me dicen que es 40. Me están dando la medida del arco de A, que son 150 grados, pero me preguntan cuánto mide el arco BC. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear que el ángulo exterior, que es 40 grados, es igual a la semidiferencia de los arcos, 150 menos alfa partido en 2. Entonces, esto no solo sirve para calcular el ángulo exterior, sino también para calcular cuánto mide uno de los arcos. Entonces, ese 2 al otro lado multiplica y ahí despejo. Y ahí tenemos el valor de alfa, que es 70 grados. ¿Ya? Entonces, a acordarse de ese teorema.
Ahora, estos dos teoremas que les voy a plantear a continuación son teoremas que tienen que ver más con proporcionalidad en la circunferencia. No van a salir tanto en la guía, pero es bueno que desde ya los vayan agregando al concepto de trabajo con circunferencia, ¿ya? Miren, este teorema dice que si un radio es perpendicular a una cuerda, entonces el radio divide a la cuerda y al arco que subtiende a dicha cuerda, ¿ya? A ver, poner atención aquí. Vamos a trazar aquí algunas líneas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice este teorema que si ustedes tienen un radio y una cuerda, cuando este radio con esta cuerda hacen contacto en ángulo recto, siempre el radio divide la cuerda en partes iguales, y no solo eso, también divide al arco en partes iguales. Vamos a ver por qué ocurre eso. O sea que ese arco AB tiene la misma medida que ese arco sea alfa, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vean un radio y una cuerda que hacen contacto en ángulo recto, si ahí está marcado el ángulo recto, usted inmediatamente puede decir, bueno, recto para acá también, y entonces el trazo CD es igual al DB y el arco CA igual al arco AB. Vamos a ver por qué ocurre eso. Esto ocurre por algo bien sencillo, porque si ustedes trazan estas líneas, esas líneas son radios. Y ese triángulo que se va a estar formando ahí, claramente es un triángulo de tipo isósceles, ¿ya? Además de que tener sus ángulos basales iguales, esto va a ser una altura. Y si es una altura, la altura aquí, si hablamos del trazo OD no es solo una altura en un triángulo isósceles, también es una bisectriz. Acuérdense los teoremas de los elementos secundarios. Altura, bisectriz, simetral, transversal de gravedad, ¿ya? Entonces, todos esos elementos es este trazo OD aquí. Entonces, claramente, este ángulo de aquí tiene que ser igual a ese porque es bisectriz. Y este ángulo no solo es un ángulo del triángulo, ese también es un ángulo del centro. Entonces, va a medir lo mismo que mide su arco. Lo mismo pasa acá. Este es un ángulo del centro. Entonces, por eso podemos asegurar que esos arcos van a ser iguales, porque el ángulo del centro siempre mide lo mismo que su arco. Y no solo eso, como el trazo OD es una altura, es una bisectriz, también es transversal de gravedad. Por lo tanto, ocurre que este trazo tiene que ser igual a ese porque D tiene que ser punto medio. Acuérdense que OD es transversal de gravedad y la transversal sale desde un vértice y cae al punto medio. Entonces, por esa razón, uno puede asegurar que el radio, ya cuando hace contacto con una cuerda en ángulo recto, divide al arco en dos partes iguales y a la cuerda en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, ese teorema hay que aprendérselo. Y ustedes no van a ver ahí el triángulo isósceles, pero ustedes saben que todo triángulo que está formado ahí por dos radios, finalmente se termina transformando en un triángulo de tipo isósceles, ¿ya? Ahora, por el contrario, si ustedes ven un radio y una cuerda y les dicen que el radio ahora divide la cuerda en partes iguales, ¿ya? Entonces, inmediatamente, si ustedes se dan cuenta que estos dos trazos son de igual medida, entonces inmediatamente ustedes pueden deducir que aquí se forma un ángulo recto, ¿ya? ¿Por qué? Por la misma razón, porque si ustedes trazan estas líneas, este triángulo que se está formando aquí es un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, espérense un poquitito, que se me quedó pegado esto aquí. Ahí sí. Ya, entonces, siempre que ustedes vean que el radio aquí hace contacto con la cuerda y el radio divide la cuerda en partes iguales, entonces inmediatamente ustedes pueden decir que el ángulo que se forma ahí es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque este trazo OD que está aquí, voy a marcarlo de otro color, este trazo OD es, si cae en el punto medio, es lo mismo. OD es transversal de gravedad, es altura, es bisectriz. Por lo tanto, siempre que ustedes vean un radio con una cuerda, ya que hacen contacto de manera de que este segmento es igual a ese, entonces inmediatamente, lo vamos a marcar aquí,
si este trazo es igual a S, entonces ustedes inmediatamente pueden marcar el ángulo recto y además pueden marcar que es bisectriz, por lo tanto ese ángulo tiene que ser igual a S y ese arco tiene que ser igual a S. ¿Ya? Eso para el radio con la cuerda cuando hacen contacto ya de manera perpendicular o cuando el radio con la cuerda hacen contacto de manera que el radio divide a la cuerda en dos partes iguales. ¿Ya? Ahora, otro teorema relacionado con las cuerdas. Fíjense que aquí tenemos dos cuerdas de igual medida. Si yo tengo dos cuerdas de igual medida, los arcos que subtienden esas cuerdas van a ser de igual medida. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes trazan estas líneas, estos triángulos que se forman aquí son puros triángulos isósceles, porque están formados por radios. Entonces, esos triángulos que están ahí comparten los tres lados. Y si comparten los tres lados, entonces esos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, entonces, ¿qué pasa? Este ángulo de aquí tiene que ser igual a ese. Bueno, y además triángulos isósceles, obviamente ángulos basales iguales, ya no está de más marcarlo. Pero lo que más me interesa es que este ángulo del centro, ya, es alfa, y ponga atención, el ángulo del centro siempre mide lo mismo que su arco, ya. Entonces de ahí viene que siempre cuando ustedes tengan cuerdas congruentes, las cuerdas subtienden arcos congruentes, ¿ya? Entonces, siempre cuerdas congruentes, si las cuerdas AB y CD son de igual medida, entonces usted puede decir que el arco AB y el arco CD son de igual medida, ¿ya? Entonces, cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes y viceversa. Arcos congruentes también subtienden cuerdas congruentes, ¿ya? Y subtienden significa que abrazan, ¿ya? A eso se refiere. Ya, entonces, repasamos todos los teoremas que hemos visto y de ahí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos aquí, primero, ángulo inscrito con su arco, siempre acostumbrarse a marcar el arco, ángulo del centro con su arco. ¿Qué relación hay? El ángulo del centro siempre mide lo mismo que su arco, ¿ya? Y el ángulo inscrito siempre mide la mitad de lo que mide su arco, ¿ya? Luego, tenemos el teorema que dice que si ustedes tienen un ángulo inscrito y un ángulo del centro que abrazan el mismo arco, entonces siempre el ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito, ¿ya? Y acuérdense que siempre el inscrito mide la mitad de lo que mide su arco y el del centro siempre mide lo mismo que su arco. Luego, déjenme borrar aquí para que se vea bien. Tenemos una tangente y una cuerda que forman un ángulo semiinscrito. Recuerde que siempre el ángulo semiinscrito mide la mitad de lo que mide su arco y también podemos agregar, vamos a agregarlo aquí, que mide lo mismo que el ángulo inscrito cuando abrazan el mismo arco. Por ejemplo, ese ángulo de ahí va a tener la misma medida. Eso es. ¿Ya? Entonces siempre esa relación entre el ángulo inscrito y el semi-inscrito cuando abrazan el mismo arco. Y siempre ambos miden la mitad de lo que mide el arco que abraza o subtiende. Luego tenemos ángulos inscritos que abrazan el mismo arco. Siempre tienen igual medida. Luego tenemos ángulo inscrito que abraza un diámetro. Siempre va a ser un ángulo recto. Luego tenemos cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Parece que para ser inscrito tiene que tener los 4 vértices sobre la circunferencia y el teorema dice que en todo cuadrilátero inscrito los ángulos opuestos suman 180. Luego tenemos el teorema del ángulo exterior, que dice que el ángulo exterior se calcula como la semidiferencia de los arcos. El ángulo interior es la semisuma de los arcos. ¿Ya? Luego tenemos que un radio cuando hace contacto con una tangente, en el punto de tangencia siempre forma ahí un ángulo recto. Cuerdas paralelas siempre subtienden entre ellas arcos congruentes, ¿ya? Luego, cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes y viceversa, ¿ya? Y luego, cuando tenemos un radio que hace contacto con una cuerda, recuerde que si el radio corta la cuerda en ángulo recto, entonces el radio divide la cuerda en partes iguales y al arco también, ¿ya? Ahí me faltó poner que ese arco es igual a ese. Y que ese trazo igual a ese. Ya.
Entonces, cuando ustedes ya tienen claro todos los teoremas, ya ojalá esto lo tengan a la vista siempre para resolver los ejercicios, ya uno puede empezar a trabajar con la guía. Ahora, vamos a ver el material, lo voy a poner en un PPT. Y esto lo voy a subir al tiro, lo único que le tengo que hacer una pequeña corrección ahí a una de las fórmulas y lo subo al tiro, ¿ya? Entonces, si quieren, le pueden tomar una foto a esto para que lo tengan al tiro y lo puedan usar para trabajar con su guía, ¿ya? Recuerden que eso debiera ser algo que ustedes hacen habitualmente, no solo para esta guía, sino para todas, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a ir al PPT para que aprendan a mirar la figura cuando estamos trabajando con circunferencia. Entonces, ya, este es el material. Lo voy a mostrar aquí que ustedes tienen que descargar ahora. Ahí está, ¿ya? Entonces, yo lo voy a poner en un PPT porque las figuras para mí ahí están muy chiquititas. Entonces, yo recorté cada una de esas figuras y las puse un poquito más grandes. Entonces, acuérdense de descargar material 13, ángulo de la circunferencia, así se llama la guía, ¿ya? Entonces, voy a dejarme abrir el PPT, que para mí es más cómodo trabajar con ese. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con ángulo de la circunferencia, chiquillos, es súper importante que marquen toda la información, incluso a lo mejor que esté un poquito de más o que sea muy evidente, igual la marcan, ¿ya? Porque ustedes se quedan un poco atados de manos porque no marcan la información en la figura. Dice, la circunferencia del centro LM es un diámetro. O sea, si LM es un diámetro, esto es un radio, esto es un radio, esto es un radio. Fíjense que todos los segmentos que van desde el centro a cada punto de la circunferencia son radios, son todos iguales. Por lo tanto, el triángulo MON inmediatamente es un triángulo de tipo isósceles. Y si es un isósceles, por favor, márquele los ángulos basales iguales, ¿ya? Después me dice que el ángulo ONM mide 48. Y si este mide 48, este también, porque es isósceles. Y me están preguntando por la medida del ángulo LOM. Bueno, la medida de este ángulo, este es un ángulo del centro. Lo pueden sacar de dos maneras, como ángulo exterior. Fíjense que este es el ángulo exterior del triángulo OMN. Por lo tanto, el ángulo exterior es equivalente a la suma de los dos interiores no adyacentes. Ya, el 48 más 48 es 96. O también lo pueden sacar de la siguiente manera. Este es un ángulo inscrito y este es un ángulo del centro, que abrazan el mismo arco. Y siempre el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro cuando abrazan el mismo arco. Por lo tanto, este tiene que medir el doble de 48, que es 96, bueno, y el arco también 96. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes siempre tengan en consideración que no hay una sola manera a lo mejor de llegar al resultado, pero por favor siempre marcando todos los triángulos isósceles que aparezcan en la figura, ¿ya? Es muy frecuente que aparezcan triángulos isósceles. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Déjenme ver aquí. Vamos a poner el ejercicio 8. Aquí. Fíjense, dice, en la figura junta el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia, entonces el valor del ángulo X, ya. Entonces, poner atención, fíjense que aquí tenemos una serie de ángulos inscritos. Acuérdense que los ángulos inscritos ya siempre miden la mitad de lo que mide su arco, y los ángulos inscritos que abrazan el mismo arco son de igual medida, ¿ya? Fíjense aquí, vamos a usar el lápiz un poquito más grueso, este ángulo que está aquí mide 40. Abraza este arco, que tiene que medir 80. Y este que está aquí también abraza el mismo arco, fíjense, ese ángulo. Por lo tanto, este también tiene que medir 40. ¿Ya?
Y después, si quieren calcular la medida del ángulo X, pueden trabajar con el triángulo. Y la suma de los ángulos interiores dentro de un triángulo les tiene que dar 180. Entonces, tienen que mezclar todo. Ángulos inscritos que abracen el mismo arco son de igual medida. Siempre mirar el ángulo y su arco. Fíjense que sea, aunque no, a lo mejor no es tan necesario, pero ese ángulo mide 60, ese arco 120. Entonces, yo siempre tengo que estar mirando esa situación. Si este ángulo mide 35, este arco que está aquí, ¿cuánto va a medir? 70, ¿ya? Y también podría yo sacar la medida del ángulo X trabajando con los arcos, porque la suma de todos los arcos me tiene que dar 360, entonces me abre el camino a trabajar de otra manera. Entonces siempre tienen que mirar ángulo, arco, ya sea con el ángulo del centro, con el ángulo inscrito, con el semi-inscrito, con el exterior, con el interior. Siempre tienen que estar mirando ángulo, arco, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces a trabajar. Cualquier duda yo los voy ayudando, voy a sacar esto de pantalla un ratito y después lo vuelvo a poner, porque ahora voy a pasar la lista y voy a subir el PPT al Drive, ¿ya? Voy a aumentar unos minutitos porque... Entonces, también voy a pasar la lista, así que... Entonces... Profe, ¿me? disculpe, ¿este Power que estamos pasando ya lo subió? Lo estoy subiendo, mi niña, en este rato estoy en eso, pero acabo de ver, dame 5 minutitos y pongo, ¿ya? Ya, profe, gracias.
Ya listo, chiquillos, ya está el PPT de ángulo de la circunferencia en el Drive para que lo puedan descargar. Gracias, profe. Ya, paso la lista ahora.